2, 3. 1, 2, 3. Muy bien, buenos días. No soy de los predicadores que agarran el micrófono. Me gusta más tenerlo ahí y poder moverme con libertad. ¿Cómo la están pasando? ¿Seguro? Cantaron muy bien. Yo estaba en el fondo y ya pensé que estaba en el cielo. ¿En serio? Qué bueno tener este grupo de alabanza. Maravilloso que cada domingo nos deleita, nos anima a poder alabar a nuestro Señor. Qué lindo, qué maravilloso. Yo a veces lo molesto a Uri en la semana, le digo, pasame los coros. Porque es bueno, es decir, el único pueblo, bueno, hay dos pueblos que cantan, pero que cantan al mismo Dios. Uno son los judíos, que ahora están pasando por una crisis de vuelta en su problemática, pero ellos cantan. Allá cerca de mi trabajo hay un lugar donde siempre paso y está ahí el lugar donde ellos se reúnen. Y la verdad que cuando los veo, siempre me da un gusto saludarlos porque nunca tuve así ese tipo de relación de tenerlos tan cerca y tantos. Por ahí uno o dos, sí, en la iglesia donde yo me crié, había una familia que eran judíos. Pero nosotros tenemos que identificarnos con ese pueblo, La Biblia lo enseña y siempre recordemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cosa era? Era judío. No era inglés, ni cubano, ni argentino. Era judío. Y lo va a seguir siendo. Ese es su pueblo. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo? ¿Cuál pueblo? La iglesia. Nosotros somos la iglesia. Los judíos son el pueblo terrenal. Pueblo terrenal. Eso grabátelo bien. Pueblo terrenal de Dios, con el cual Dios tiene un propósito, que lo comenzó con Adán, después siguió con Noé, con Abraham, con Jacob y los 12. Y todas esas profecías anunciadas que a veces nosotros hacemos una ensalada, yo entre ellos, se piensan que yo soy un erudito. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Hay un grupo que me está acompañando a hacer una lectura bíblica. Y estuvimos en el libro de Levítico, ahora entramos en el libro de Números. Levítico es bastante complicado, pero yo lo animaba al grupo a decir, sigan. Porque hay cosas que nosotros no entendemos, pero todas esas cosas después son explicadas por el escritor de Hebreos. Explica que todas esas cosas, todo ese ritual que hacía el judío, esto era una ceremonia, tenía que ver con la santidad de Dios. Dios es un Dios santo. Entonces los judíos son el pueblo terrenal, con el cual Dios va a cumplir un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que en ese lugar donde hay tanto conflicto hoy, el Señor Jesucristo va a habitar. ¿Cómo? Como el Rey. Ahí Él va a reinar. Y nosotros, la iglesia, que en ese momento vamos a estar en el cielo, acá estoy hablando un poquito de esta materia, escatología. Esto es escatología. Son los eventos futuros. Cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su reino, nosotros vamos a estar en el cielo y vamos a venir con Él. La iglesia viene con Él. Y va a establecer allí su reino terrenal. Porque esta tierra, bueno, esta no, la otra tierra que el Señor va a crear, es para que nosotros habitemos. Para que habite su pueblo. Ese es el propósito de Dios. Es muy completo. Por eso es importante que tengas una lectura periódica de la Biblia. Que leas todos los libros de la Biblia para que puedas entender el plan de Dios. Que obviamente nosotros somos la iglesia y nos compete un poquito más a partir de Hechos,
que es la formación de la iglesia, hasta Apocalipsis, ¿sí? Obvio, no te digo que no. Pero es importante conocer también la parte anterior, porque por eso está en nuestras Biblias. ¿Sí? No está por casualidad, está para que nosotros la leamos y para que nosotros también la comprendamos y la entendamos. Como te decía, estoy con un grupo, algunos son de acá, otros son de otras iglesias, teniendo esta lectura periódica de la Biblia, y comenzamos con el libro de Génesis. Y yo hoy quiero compartirle con ustedes sobre un personaje muy importante, muy trascendental, así como nosotros también somos seres trascendentales, porque como pertenecemos a la iglesia, no vamos a quedar solamente en este mundo, sino que Dios nos va a trasladar al reino de su amado Hijo. Y vamos a estar con Él, como su iglesia, como la esposa del Cordero. Y quisiera que vayamos ahí a un pasaje bastante, al principio, complicado. Y ese capítulo 6 de Génesis. Génesis es el libro de los comienzos, el comienzo de la creación, el comienzo del hombre, el comienzo también de la maldad, de los problemas, de las enfermedades, de las situaciones. Y en este capítulo 6, que comienza así de esta manera, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Cuántas veces leí este capítulo? Un montón de veces. Y acá hay alguna problemática. Acá habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Recuerden que en aquel tiempo habían quedado solamente dos hermanos, hijos del mismo padre. Uno era Caín, que era la raza humana caída, que apareció allí en el capítulo 4 y después desapareció, no se menciona más. Hasta que lo mencionan un poquito en el Nuevo Testamento. Pero después nació su hermano tercero. ¿Quién era? Set. Cuando habla acá de los hijos de Dios, este pasaje que ha creado tantas problemáticas, hay dos posiciones. Algunos se inclinan que estos hijos de Dios tenían que ver con ángeles, que vinieron y se unieron a la raza humana. Otros se inclinan por el grupo piadoso que venía en la línea de Set. Bueno, yo como soy biblicista y me gusta estudiar la Biblia, el primer grupo lo descarto. Por lo que la Biblia me dice, no son ángeles. Porque ningún ángel, aún los llamados ángeles caídos, mira, los ángeles que cayeron ha quedado definido bien que no son más llamados hijos de Dios. En Job cuando dice, en Job en los primeros capítulos cuando dice que vinieron los hijos de Dios delante de Dios, y vino ¿quién? Satanás, es decir, ya no se contaba como un ángel, ya se nombraba como lo que era. Y la Biblia enmarca de que desde el momento en que los ángeles que desobedecieron contra Dios se alejaron, son mencionados siempre con el nombre de demonios. No son más hijos de Dios, son demonios, es decir, son enemigos de Dios. No son más hijos. Entonces, yo me quedo con esta parte. Igual consulté con algunos eruditos de la palabra y tienen el mismo pensamiento de que estos eran el linaje piadoso, se juntó con el linaje pagano, que eran las hijas de Caín. Y esto trajo un gran problema. Que Dios en el versículo 3 dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Estos 120 años, ¿cuántas veces lo usamos mal? Nosotros enmarcamos
que Dios acá dijo que el ser humano a partir de ahí iba a vivir 120 años. Y esto es un error. No es lo que el Señor le está diciendo, no es lo que está declarando acá, sino que Dios le estaba dando un plazo para que se arrepintieran de 120 años. Eso es lo que dice. No es que nosotros íbamos a vivir hasta 120 años. ¿Por qué? Porque no hay una contradicción. Porque después, si seguimos leyendo, vamos a ver que muchos de ellos vivieron más tiempo. Por ejemplo, Noé, Abraham, vivieron muchos años más. Entonces Dios nos limitó. Dios lo que limitó era el tiempo en que el juicio iba a venir. Pero antes de seguir avanzando, vamos a ver un personaje acá en el capítulo 5, porque todo se relaciona. Capítulo 5, versículo 20, dice, 21, dice, y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Este hombre, Matusalén, es el hombre que más años vivió sobre la tierra. ¿Algunos recuerdan cuántos años vivió? 969 años. Ha sido el ser humano que más años ha vivido sobre la tierra. ¿Saben lo que significa el nombre Matusalén? Ese nombre su padre se lo puso porque había recibido, Enoc, había recibido una revelación de parte de Dios diciendo, dice, cuando él muera, vendrá. Todo nombre hebreo tiene un significado. Buscale el significado que está y lo vas a encontrar. Dios le dijo a Enoc, cuando tu hijo Matusalén muera, vendrá. ¿Qué vendrá? El juicio. El juicio después que se materializa, que toma carne en el capítulo 6. Vamos ahí, estamos en el capítulo 5, versículo 28, dice, y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Este nombre Noé también tiene un significado. Significa descanso y consuelo. Por eso su padre, viendo la situación caótica que se estaba viviendo en aquel tiempo, en la que Dios tuvo que intervenir, porque fíjate, en el capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y yo traté de buscar en los libros que tengo esta palabra maldad, y no la pude encontrar. Pero debe haber sido una maldad muy en extremo para que Dios haya tomado ese juicio tan severo de destruir a toda la raza humana. Lo destruyó a todos. Ahí destruyó a los descendientes de Caín. Los descendientes de Caín fueron cortados en el diluvio. Desaparecieron. Fíjense cuál era el pecado tan grave que había en ese momento que Dios dijo, esto no va más. Y dice en versículo 6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Este arrepentimiento de Dios es que fue un dolor tan grande que el hombre se haya vuelto tan desobediente, que haya habido tanta maldad. Seguramente en aquel tiempo había robos, violencias, blasfemias. Era una generación que estaba completamente alejada de Dios. Pero Dios siempre tiene un as bajo la manga. Recuerden de que Dios le había prometido a Adán que de su simiente vendría ¿quién? El Mesías. Entonces eso no se podía cortar. Tenía que haber una continuidad. Y ahí es donde aparece en escena, en el versículo 7, Dios diciendo, dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, dice, de haberlos hecho. Pero, y esto es interesante, y esto es lo grandioso,
que siempre ante una generación pagana, siempre hay un piadoso. En este mundo en el cual estamos viviendo, donde vemos tanto paganismo, tanta maldad, tantas injusticias, están los hijos de Dios. No en este caso que era uno solo y su familia. ¿Recuerdan ahí cuando fue el juicio contra Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos eran? Abraham intercedió. Si hubieran 10. ¿Y qué dijo Dios? No la destruiré si hubieran 10. Pero ni siquiera había 10. Acá solamente había uno y su familia. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y miren lo maravilloso del versículo 9, capítulo 6 de Génesis, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dice que Noé era ¿qué? Era justo. Ahora, esto lo dice el escritor. ¿Era Noé justo? Quiero que ustedes me respondan. ¿Por qué era justo Noé? Es una pregunta importante, ¿eh? ¿Era justo Noé? Vamos arriba. ¿Eh? ¿Por él mismo era justo? Y entonces, ¿dónde ponemos Romanos capítulo 3, versículo 10? Donde dice, no hay justo ni aún uno. Entonces Noé no era justo por sus obras. Era justo porque Dios lo declaró y lo vio justo. Dios no mira lo que mira el hombre, porque Dios mira el corazón. Dios miró el corazón de Noé, que era un hombre justo. Él lo declara justo. En Romanos, ustedes hace poquito estudiaron Romanos. En Romanos Pablo aclara estas cosas. No que somos justos, sino que Dios en el capítulo 3 y capítulo 4, Dios nos declara, no somos justos. Dios nos declara justos. Él es el único que puede justificar a nosotros los impíos. Es Dios y Jesucristo. Nadie más. Por eso Pablo no se equivoca con en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia somos salvos, dice, no por obras, para que nadie se pueda gloriar. Es decir, no tenemos nada de qué gloriarnos. Pablo en lo único que se gloriaba, ¿sabes qué cosa era? Dice, yo me glorié en qué? En la cruz de Cristo, en la muerte de Cristo. Eso tiene que ser nuestra gloria, gloriarnos en lo que Cristo hizo, porque no tenemos ninguna obra para hacer. No somos dignos. Por eso Isaías en el capítulo 6 se tuvo que arrodillar y Dios tuvo que tocar y quemar allí con aquel carbón allí sus labios para que él pudiera predicar. Porque no somos nada por nosotros mismos. Entonces, ¿era justo Noé? Sí, pero porque Dios lo declaró justo. Nosotros somos justos porque Dios nos declara justos. Nosotros somos santos porque Dios nos declaró santos. Nosotros somos salvos porque Dios nos salvó. Nosotros somos dignos porque Dios nos da. Nosotros disfrutamos de esas bendiciones porque Dios nos las da. No porque la merecemos, sino porque Dios le place darnos esas cosas. Es importante que nosotros tengamos estas cosas. Mira, Noé es uno de los personajes del Antiguo Testamento que no solamente es mencionado en Génesis, sino hay capítulos. Acá en Génesis hay al menos 4 capítulos que hablan de su vida. Es el segundo siguiéndolo a Abraham. Está Abraham, está Noé y está Jacob, de los cuales se habla bastante. Pero Noé no quedó solamente ahí, sino que en el Nuevo Testamento también hay pasajes donde hacen referencia a él. Y los vamos a ver. Entonces dice, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, perfecto en sus generaciones. Y con Dios caminó ¿qué? Noé. Quiero hacerte una pregunta y me la hago a mí mismo también. ¿Con quién estoy caminando? Dice la Biblia que Noé caminó con Dios. Dice la Biblia que Enoc
caminó con Dios. Son las dos personas en la Biblia que se dice que caminaron con Dios. Enoc caminó tanto con Dios, tenía tanta intimidad con Dios, que dice que desapareció, lo buscaron y no lo encontraron más. Enoc es figura de nosotros, los que vamos a ser arrebatados sin ver la muerte. Y Noé es figura de aquellos judíos que durante la tribulación van a ser preservados para pasar la prueba. Ahí tenemos los dos puntos. Pero ambos caminaron con Dios. Vos estás caminando con Dios y Dios tiene un propósito en tu vida. Vamos a hacer lo mismo, pero cada uno tiene un propósito. Cada uno tiene una función. Y fue lo que pasó acá. Con Noé su función era salvar a la poca generación que quedaba y preservarla para después de este juicio. Dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Y ahí Dios le manifiesta el plan. Y le dice que venía un diluvio. Hasta ese momento jamás había llovido. Pero acá vemos un hombre que no solamente caminó con Dios, sino también un hombre que tenía la mira puesta en Dios. Estaba mirando para arriba. No solamente estaba viendo lo que estaba pasando, pero su mirada estaba puesta en el cielo, no en las circunstancias. Mira, las circunstancias muchas veces a nosotros nos marean. Muchas veces nos hacen perder el objetivo. Si has visto las competencias estas de carrera, el que llega a la meta es el que está con su mirada firme. El que mira para los costados, hace poco estaba viendo una carrera esa olímpica, y el que miró para el costado se desconcentró porque empezó a ver al público que lo estaban aclamando y vino el otro, le pasó por al lado, chao, nos vemos, y llegó primero. Si bien el mundo nos rodea, si bien el mundo nos está mostrando cosas, nuestra mirada tiene que ser arriba. Tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. Mira, el Señor Jesucristo habló un poquito en cuanto a Noé. En Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, 26 al 27. Dice la palabra de Dios. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Esto haciendo referencia a su segunda venida, dice. Porque estaban, dice que en los tiempos de Noé, dice que estaban, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo sucedió en los días de Lot. Comían y bebían y compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo? Que esto del diluvio no es un invento de la iglesia, no es un invento de nosotros. Fue un hecho real. Sucedió. Y si vos mirás un poquito eso, no veas tantas series y verás un poquito de documentales, vas a ver que hay muchos documentales que hablan en cuanto a estos descubrimientos que una vez más manifiestan de que hubo un diluvio. Porque animales que vivían en el llano, ¿cómo es posible que aparezcan sobre los montes? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo pudieron llegar ahí? Y los arqueólogos están mirando y están diciendo, no puede ser, es imposible. Su peso, su tamaño, es imposible que hayan podido subir.
Pero tenemos al maestro de los maestros, al que tiene autoridad, diciendo que cuando Él venga serán como los días de Noé. Y nosotros hoy estamos viviendo como esos días. Pero los días se van a ir agravando. Es decir, esto solamente es un anticipo. Esto digamos, es un desayuno, digamos. Porque el almuerzo y la cena va a ser mucho peor en la gran tribulación. Hebreos capítulo 11, ahí vemos también una mención con respecto a Noé. Fíjate si fue trascendental su obra. Fíjate si fue trascendental su fe. Fíjate si fue trascendental su obediencia. Hebreos capítulo 11, versículo 7, donde aparece toda la galería de los hombres de la fe, donde aparece Abel, donde aparece Enoc. En el versículo 7, muy ahí cerquita, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que ni aún se veían, con temor, dice, preparó, con obediencia preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue por fe, no por obras. Fue por obediencia. Dios le dijo, viene un diluvio, pero Dios se lo dijo a él. Y no fue que, y Noé no hizo, listo, esto es para mí, se lo guardó, no. Estuvo alrededor de 120 años predicando, años que ninguno de nosotros va a vivir. Mis abuelos llegaron a los 90 y tantos. Yo no creo que llegue allá. Pero ellos tuvieron ese privilegio de llegar hasta ahí. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 18 al 20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, ¿por quiénes? Por los injustos. Somos injustos. Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Jesucristo murió en carne, pero no murió en su espíritu. Era necesario que muriera en la carne para podernos salvar a nosotros. Necesitábamos esa muerte. Versículo 19, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Acá lo que está queriendo decir el apóstol Pedro es que junto con Noé, predicando a estos espíritus encarcelados, estaba el Señor Jesucristo. Mira, hay una palabra que está en este capítulo 6 de Génesis, que es la palabra Jehová. La palabra Jehová es en singular. Y está hablando de una persona en específico. Cuando decimos Dios, porque nosotros somos trinitarios, trinitario significa, para algunos que ahí se quedó medio mareado, que creemos en un Dios de 3 personas. No que tiene 3 cabezas, sino que son 3 personas. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. La segunda persona de la Trinidad es Jehová, es el Señor Jesucristo. Y ese nombre significa el que es, el que fue y el que será. El que ha existido siempre. Así que Jesucristo es Dios. Y Jesucristo, ya en ese momento en que estaba crítica la cosa, se le manifestó a Noé. Y acompañó a Noé a predicar. Porque no creo que Noé, con sus fuerzas, sola hubiera podido. Era mucha la maldad. Era mucho el pecado. Así como nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, necesitamos para hacerlo ¿a quién? Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice? Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? ¿Dónde están los maestros bíblicos? ¿Dónde están los estudiosos? Los que salen a predicar, ¿con quién salen a predicar? ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder
Cuando haya venido el Espíritu Santo. Mira, si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no va a poder predicarle a nadie. Usted no va a poder convencer a nadie, porque el Espíritu Santo es ese que convence de pecado. Usted solamente va a poder hilvanar algunas palabras. Pero cuando la otra persona le retruque, ¿cómo va a ser? Esto pasa con estos grupos sectarios que andan por ahí y a veces se tropiezan con algunos de nosotros, que más o menos manejamos un poquito la Biblia, más o menos. No somos maestros, no somos eruditos, y cuando le hacemos 2 o 3 palabritas claves, ya quedan desenganchados, no saben por qué, porque no tienen el Espíritu. Ellos no creen en el Espíritu, como nosotros creemos. No lo creen como una persona, ellos lo creen como una fuerza. Pero el Espíritu Santo es una persona. Por eso cuando el Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero viene uno igual que yo. Con el mismo pensamiento, con el mismo sentimiento, con la misma voluntad. Ese es nuestro Espíritu Santo. El Señor Jesucristo acompañó a Noé. Acá tenés un pasaje que lo respalda. Dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban en la paciencia de Dios en los días de Noé. Vamos a ver un pasaje más, ahí mismo, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahí está otra referencia. Mira cuántas referencias a una verdad bíblica. Esto es una verdad bíblica. Cuando en reiteradas ocasiones el Espíritu Santo de Dios nos manifiesta un plan, una forma, un propósito. Así que Noé no era uno del montón, porque fíjate cuántos pasajes, gracias, fíjate cuántos pasajes hablan de su persona, de su fe, de su obediencia. Yo marqué algo acá en mi apunte. Solo los hombres y mujeres que miran al cielo son obedientes. Solo los hombres y mujeres que miran hacia el cielo son obedientes. El que está mirando en las cosas de la tierra jamás va a obedecer a Dios, porque Noé obedeció a Dios en un momento realmente muy difícil. Estaba solamente él y sus hijos, que la Biblia no dice cuál edad tenían, pero seguramente eran jóvenes. No tenían mucha experiencia de la vida. Pero damos gracias a Dios porque Noé miró al cielo, escuchó la voz de Dios, escuchó la voz de Jehová, porque acá mismo en el capítulo 6, fíjate, versículos 3, versículo 3 dice, de capítulo 6, y dijo que Jehová dijo, no contenderá que mi espíritu. Yo quiero hacerle una revisión en tu Biblia, porque en la mía también está. La palabra espíritu, acá, es el Espíritu de Dios. Acá aparece en minúscula. Ponga la E en mayúscula, porque es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. No es nuestro espíritu. Cuando la Biblia habla de nuestro espíritu, está en minúscula, la E. Pero cuando habla del Espíritu de Dios, es mayúscula. Está hablando de su espíritu. Dios dice que no iba a estar discutiendo ni peleando con ellos, porque ellos ya se habían trazado una idea. Lo mismo pasó en vos das una vuelta así, anda al capítulo 11 y vas a ver el mismo problema. Capítulo 11 de Génesis, versículo 1, vas a ver, dice que estaban todos listos, acá estamos todos bien. Y Dios le había dado una orden a Noé cuando salió del arca, dice, multiplíquense y váyanse, llenen la tierra.
¿Y qué dijeron ellos en Génesis 11:1? Acá tenemos un lugar, nos quedamos acá. Desobediencia. Ya se olvidaron del diluvio, ya se olvidaron del juicio y otra vez empezar con la suya. Es como nosotros. Somos iguales, ¿eh? No le tiremos piedra a ellos porque nosotros somos igualitos. Somos iguales, nos olvidamos enseguida. ¿Y qué tuvo que hacer Dios acá? Otro juicio más. ¿No se quieren ir? Ahí Dios creó, ¿qué cosa? Las lenguas. El inglés, el portugués, y ahí, che, alcanzame un ladrillo ahí. No entiendo, no entiendo. Me voy para allá, y el otro se fue para allá, y Dios desarticuló la obra del hombre. Porque Dios tiene un plan. Y cuando nosotros andamos en desobediencia, ese plan no se va a cumplir. Capítulo 6, versículo 22. Y dice la palabra de Dios. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7, versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿No te parece algo maravilloso, mi hermano? ¿Estás haciendo todo lo que Dios te manda? ¿Te estás esforzando? Noé se tuvo que esforzar por 120 años. Y a pesar de que son muchos años, porque son muchos años, ¿o no lo son? Lo son. Porque algunos tienen unos poquitos y ya andan con estos años, ¿no? Tenés 70, 80, ya andamos. No, estos son 120 años. Haciendo una embarcación, bueno, no una embarcación, un cajón, porque era una caja para que flotara. 120 años con sus hijos. Yo no creo lo que dicen algunos predicadores, que alguno de esos paganos incrédulos vino a ayudarlo. No lo creo. Si no creían, si eran desobedientes, si eran paganos, ¿qué le iban a ir a ayudar? No creían en el juicio, así es que no iban a ayudar. Noé construyó eso con sus hijos, con su familia. Ellos solitos hicieron toda esa embarcación, 120 años construyendo. Yo no sé cuánto tardan ahora para hacer un barco, eso transatlántico, no sé. Deben tardar mucho menos, seguro. Pero en aquel tiempo, tardó todo ese tiempo. Pero lo importante, mi hermano, lo que quiero que te quede en tu mente, que ante la adversidad, ante la maldad en la cual estamos viviendo, tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que mantener nuestra vista, nuestra mirada en el cielo. Porque el cielo, yo recuerdo cuando nos enseñaron evangelismo, cuando estamos en el Instituto Bíblico, uno de los párrafos decía, el cielo es real. El cielo es real. No porque esté en el apunte, sino porque la Biblia lo dice y porque el Señor Jesucristo habló del cielo como un lugar real. Juan 14, del 1 al 3, el Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre, refiriéndose al cielo, y el Señor Jesucristo siempre oró con los ojos al cielo, a donde estaba el Padre. No sé cómo vos orás. Si le oras a la pared. Mi hermana la mayor, a veces le decíamos, porque a veces se dormía con la Biblia ahí, y a veces como cargada le decíamos, tus oraciones no pasan de ahí el techo. Pero una cargada porque las oraciones nosotros sabemos que no pueden ser frenadas por ningún techo, ninguna pared, nada. Nada frena la oración. Porque va directamente de un corazón limpio. Y yo sé que mi hermana es un corazón limpio. Porque es una fiel sierva de Dios. Porque es una mujer santa en su vida, en sus convicciones. Pero lo que te quiero animar es que tu vista esté centrada en la que estuvo centrada la vida de Noé y su familia. Lee la vida de Noé. Son solamente 4 capítulos. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? ¿Hiciste alguna vez la cuenta?
Un año. Bueno, nosotros tuvimos un año de pandemia. Bueno, un poquito más del año. Todo encerrado. Un año esperando en obediencia de que Dios le diera la orden para salir. Noé no salió cuando quiso del arca. Salió cuando Dios le dijo que saliera. Como Israel. 430 años en esclavitud. Y cuando nadie pensaba, cuando nadie creía, porque estaba el faraón, que era un dios, cuando nadie estimaba de que iban a salir, salieron. Cuando nadie pensaba, cuando faraón pensó, ya los tengo acorralados, acá los mato a todos, se escaparon. Dios abrió ahí el mar y cruzaron en seco. Ese es nuestro Dios. Ese es Jehová de los ejércitos. Ese es Jesucristo encarnado. Él es nuestro Dios. Y hay un pasaje que está, creo que en uno de los salmos, donde dice, este es el Dios nuestro, el cual nos guiará aún más allá de la muerte. Qué espectacular. Qué promesa, ¿no? ¿Sabes qué? Durante toda esta prédica algo me llamó la atención. Yo no escuché ningún amén. No escuché ningún gloria a Dios. Y mira que hemos dicho cosas hermosas. Si yo tengo unos amigos acá en el semáforo, que yo soy una iglesia pentecostal. Y más de una vez me han invitado. Si me quieren invitar, están tratando de llevar. Y yo, bueno, espera un poquito, déjame orar y vamos a ver. Yo estoy seguro que el día que yo vaya, ellos me llevan y me traen. Me dijeron, nosotros te llevamos y te traemos. Yo creo que el día que yo predique en ese lugar, amén, aleluya, gloria. Porque son así. ¿Por qué somos tan quietos nosotros? Digamos amén. Diga gloria a Dios. El Señor salvó a Noé con el arca. ¿Qué hay que decir? Dígalo. Amén. Gloria a Dios. Porque esa salvación que Dios hizo con Noé es la misma salvación que hace con nosotros. Ese es el mayor de los milagros. No es que usted ve por televisión, que tumba, tiran gente, te tiro el manto, te lo saco. No. Lo más grandioso que hace Dios es cuando salva una vida. Una vida que iba camino al infierno. Porque mira, usted lo pueden declarar sano hoy y capaz que a los 2 días está de vuelta enfermo. Pero la salvación como es eterna, es para siempre. Usted por un resfrío, usted no va a perder la salvación. Usted por una fiebre, usted no va a perder la salvación. Usted por una fiebre, por un resfrío, usted va por un dolor de estómago, usted va a perder otras cosas, pero la salvación usted no la pierde porque es eterna. ¿Qué pasó? Diga amén. Diga gloria a Dios. Porque es la obra de Dios. Mis hermanos, ya terminando. Yo le doy gracias a Dios por Noé. Porque gracias a su obediencia no se cortó el plan de Dios. No se cortó el propósito de Dios. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, no digamos que hubiera pasado porque no pasó. Viste, siempre tenemos esa cosa. ¿Qué hubiera pasado? No pasó, listo. Siempre queremos estar dando una vuelta. Y bueno, ¿qué hubiera pasado? ¿Y si Jesús se hubiera resfriado? Miren, hace poco estaba leyendo un evangelio y ya con esto termino, porque el tiempo avanzó. ¿Sabes qué descubrí después de tantos años de estudiar la Biblia? El único ser en la tierra, que vino de mujer y nació así como nosotros y habitó así como nosotros, que nunca tuvo fiebre ni resfrío, ¿sabes quién fue? Jesucristo. Jamás se enfermó. Pero a pesar de todo eso,
dice la Biblia, en Isaías, que Él llevó ¿qué? Nuestras enfermedades, las físicas. Sufrió nuestros dolores. Nunca se enfermó, pero Él cargó con lo que a nosotros nos esclaviza. Nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros problemas. Por eso la muerte de Jesucristo es tan trascendental, porque Él cargó con todo aquello que nosotros no podíamos cargar, sobre todo con nuestro pecado. Sobre todo con mi pecado y con vuestro pecado. Él hizo algo que nadie, ni los sacrificios del Antiguo Testamento pudieron hacer. Solamente Él lo pudo hacer. Por eso es importante de que nosotros le obedezcamos, lo creamos, lo prediquemos, leamos la Biblia, le oremos, le pidamos, porque Él es grandioso. Amén. Dígalo. Amén. Gloria. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias porque a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras enfermedades, a pesar de nuestras debilidades, tú has sido fiel. Gracias porque podemos cantar, tu fidelidad es grande. Gracias porque podemos decir que nadie como tú, oh bendito Dios, grande es tu fidelidad. Gracias porque tú preservaste a este siervo tuyo, Noé, como también nos estás preservando a cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Nos has preservado en salvación en Jesucristo, tu Hijo, para el cielo. Gracias te damos por tu palabra, la cual la tenemos de forma material en nuestras manos. Podemos hojearla, podemos estudiarla, leerla. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos acompaña, que nos aconseja, que nos anima y que nos fortalece. Bendice, oh Padre, tu iglesia en este momento, en este lugar. Que seamos realmente de los que miran al cielo. Que seamos realmente de los que te obedecemos y de los que te buscamos. Para la gloria y honra de tu Hijo Jesucristo, el cual pronto nos viene a buscar y a salvar de todo este mundo pecaminoso. Te lo agradecemos y te lo rogamos. En el nombre del Señor Jesucristo, que pronto viene. Amén y amén.